El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM y el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado, y estaremos compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse, en este momento el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien alguna propuesta de un tema que les sea de su interés. El día de hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. Gracias, licenciada Ligia, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en un programa más de Hablemos de Justicia, en donde les estaremos compartiendo la segunda parte de la entrevista que iniciamos la semana pasada, donde el tema fue mecanismos de selectividad, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso. Por lo cual es un verdadero placer tener de nueva cuenta con nosotros al licenciado Marco Antonio Valdés Corrales. Él es secretario general de Acuerdos del Pleno y la Presidencia, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado. Bienvenido de nueva cuenta al programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues muy buenas tardes, licenciado Marco Valdés, bienvenido al programa Hablemos de Justicia. Gracias por aceptar la invitación y es un gran honor tenerlo en nuestro programa. Bueno, como bien comentaba la licenciada Livia, en el anterior programa nos compartió de manera general acerca de los mecanismos de selectividad. También se habló sobre las soluciones alternas que pueden darse a través de un acuerdo reparatorio y también de la suspensión condicional del procedimiento. También nos comentaba sobre las formas anticipadas de terminación del proceso por medio de algún procedimiento abreviado, todo de manera muy general. Y ahora nos gustaría que nos explicara específicamente las soluciones alternas, empezando por el acuerdo reparatorio. Me gustaría iniciar con esta pregunta: si es posible celebrar un acuerdo de estos en cualquier delito. Es decir, ¿cualquier persona puede matar, robar o dañar a otra persona y celebrar un acuerdo? Bien, no. La respuesta directa sería no. La cuestión con el acuerdo reparatorio, que no es otra cosa más que un pacto entre la víctima y el imputado en este caso, que busca la reparación del daño, los supuestos de procedencia pues los establece el propio Código Nacional. Este acuerdo reparatorio procede en los delitos que son perseguibles por querella, aquellos delitos patrimoniales que se cometieron sin violencia, y básicamente no aplica en todos los delitos. Entonces, un robo sí pudiera, es un delito patrimonial, si se cometió sin violencia, pudiera ser susceptible de un acuerdo, igual que un fraude. Pero ya hablando de delitos como el homicidio intencional, ojo, porque el homicidio culposo o imprudencial, el que se comete sin la intención, ese sí es susceptible de un acuerdo reparatorio. Pero la condición, como mencionaba al principio, es que sean perseguibles por querella o que sean delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Esa es la principal condición en cuanto al delito. O sea, es decir, por querella que vaya directamente la persona a interponer la denuncia. Es correcto, sí. Lo que distingue a los delitos perseguibles por querella de los de oficio es que en los de querella tenemos a una persona afectada directamente, como consecuencia del delito. Bien.
un robo, por llamarlo de alguna manera, pequeño, pero ya hubo un jaloneo, ya forzaste a la persona, ya no sería susceptible de acuerdo reparatorio propiamente si se cometió con violencia sobre las personas. Estaríamos en posibilidad de proponer alguna otra de las salidas alternas, podemos ver la suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado, pero ya el acuerdo reparatorio se descartaría. No. Muy bien. ¿Qué condiciones o requisitos impiden que esta solución alterna sea lo que algunos han denominado puerta giratoria? Es decir, si este acuerdo procede en delitos, como bien lo dijo, en fraude o robo sin violencia, el imputado, que además de haber llevado un proceso en libertad por las medidas cautelares que pues hoy así lo permiten, puede estar celebrando este tipo de acuerdos preparatorios. Es decir, yo cometo un delito, voy a salir porque voy a llegar a un acuerdo reparatorio, etcétera. Muy buena pregunta, muy interesante para la ciudadanía que nos escucha. Uno de los candados, vamos a llamarlo así, que tiene esta figura, es que no puede estar el imputado celebrando acuerdos reparatorios por delitos dolosos, por los mismos hechos. Es decir, si yo cometo un robo con violencia, estoy excluido de cualquier acuerdo reparatorio. Pero si cometo un robo simple, intencional, no puede ser de otra forma, no puedo celebrar otro acuerdo reparatorio por robo. Okay. Ese es uno de los candados que tiene esta figura. Los otros, además de los tipos de delitos que mencionábamos ahorita, si tratándose de violencia familiar, tampoco se puede recurrir a esta figura, a este acuerdo reparatorio. Entraría otra salida alterna, que sería la suspensión condicional. Y otro requisito que tenemos para la celebración es que no haya incumplido el imputado un acuerdo reparatorio previo. Okay. Entonces, ahí están los candados para evitar la puerta giratoria, o que una persona esté una y otra vez saliendo. Delinquiendo y que diga, bueno, pues llega un acuerdo y ya. Es correcto. Me salvé. Casi. Bueno. Sí, porque es una de las cuestionamientos, ¿no? de la sociedad. Bueno, ¿cuál es el momento en que se puede celebrar un acuerdo? ¿Tiene que llegar el asunto al conocimiento del juez o desde que está en el Ministerio Público? Sí, hay dos momentos, de hecho. Desde el momento en que se presenta la denuncia o la querella y que el asunto está en sede ministerial, es decir, con el Ministerio Público, el imputado y la víctima pueden llegar ahí mismo, sin necesidad de que llegue el asunto al Poder Judicial. Ahí mismo pueden celebrar un acuerdo reparatorio. Ese es un primer momento, pero si por alguna razón no se llegó a un acuerdo ahí y ya formulada la imputación, el acuerdo reparatorio se puede celebrar hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Es decir, pueden pasar unos meses, siempre y cuando no se haya dictado este auto de apertura a juicio oral, y se celebra en sede judicial el acuerdo reparatorio. ¿El Ministerio Público los puede llamar o los allega para que hagan ese acuerdo o es de manera personal? ¿Cómo? Es correcto. El Ministerio Público, de hecho la Procuraduría General de Justicia, tiene un área especializada para lograr concretar estos acuerdos reparatorios, que es la Unidad de Justicia Alternativa. Como también el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene un área específica. Aquí en Baja California Sur, la unidad especializada, digamos, de justicia alternativa en materia penal es la Procuraduría. El Poder Judicial sí tiene un centro de justicia alternativa, pero conoce de todas las materias civiles, familiares, mercantil, con excepción de la penal, que se rige por una ley nacional. Muy bien. Suponiendo hay un choque, yo tengo la intención de llegar a un convenio y yo hacer el pago, pero de momento yo no tengo esa cantidad para yo poder responder. ¿Se puede pagar en parcialidades? ¿Se puede hacer algún convenio? ¿Tengo que pagar en una sola exhibición? Esa es una pregunta interesante también. El acuerdo reparatorio permite las dos formas. Puede hacerse el pago en una sola exhibición, por así decirlo, o puede establecerse una calendarización de pagos. Eso sí, para que se considere cumplido y para que se extinga la acción penal, pues debe cubrirse la totalidad del pago. Es decir, si se pactó que esa reparación del daño iba a ser a 6 meses o 1 año, pues durante ese año es como si el proceso estuviera suspendido. Una vez que se cumple, se extingue la acción penal, una vez que se cumple con el acuerdo reparatorio. Ok. Entonces, ¿y si no se cumple?
Si no se cumple un acuerdo reparatorio, la consecuencia natural es que se va a reiniciar el procedimiento, por así decirlo, el procedimiento penal normal, y ya podrá salir o por otra salida alterna, valga la redundancia, como un procedimiento abreviado, como una suspensión condicional, o en el peor de los casos, llegar a juicio oral. Pero, por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Si ya dio 6 mensualidades de las 12 y no cumple ya las restantes, ¿ese dinero qué pasa? O sea, digo, es una inquietud que podría tener cualquier persona, ¿no? O sea, ¿qué sucede con eso? ¿Se le devuelve o se queda la persona afectada, la víctima? No, estaríamos hablando de que si está cuantificada la reparación del daño y ya se dio una cantidad y hay constancia, así es, se toma en cuenta. Pero continúa el procedimiento. No, pues qué mal que lo incumplan entonces. Sí. Muy bien. Pasamos a la otra forma de solución alterna, la suspensión condicional del proceso. Ya nos explicó de igual manera en el anterior programa, de manera general en qué consiste. Ahora díganos cuándo procede y cuándo no procede. Bien. A diferencia del acuerdo reparatorio, la suspensión condicional se lleva a cabo exclusivamente ya cuando el asunto está en sede judicial, una vez que se dictó el auto de vinculación a proceso. Una vez que se dicta el auto de vinculación a proceso, pueden el Ministerio Público o incluso la defensa proponer una suspensión condicional del mismo, de este proceso. Como su nombre lo dice, la figura suspende el procedimiento. ¿De qué depende esto? Depende de que se pongan de acuerdo en un plan, que establezcan un plan para reparar el daño, porque esta es la constante de todas estas salidas alternas, que se repare el daño a la víctima. Entonces, para que se pueda proponer y, mejor dicho, autorizar una suspensión condicional, se requiere que las partes, el imputado y la víctima, tenga un plan de reparación del daño, que también puede ser en parcialidades o en una sola exhibición, si estamos hablando de dinero y no de una obligación de hacer o no hacer. Y además de este plan de reparación del daño, el juez debe de imponer algunas de las condiciones que establece el propio código. Si se cumplen con esas condiciones, se extingue la acción, se extingue el procedimiento, ahí queda. Si no se cumplen, se reanuda el proceso. Y estas condiciones, estos dos componentes que tiene la suspensión condicional, que es por un lado la reparación del daño y por otro lado las condiciones, estas condiciones en particular van a ser tan diversas como el delito lo sea. Es decir, si estamos hablando de un caso de violencia familiar, como decíamos, donde no procede un acuerdo reparatorio porque la propia ley lo prohíbe, entonces lo que pudiéramos acceder a un procedimiento abreviado. ¿Y cuáles serían las condiciones en un caso así? Bueno, pues un tratamiento psicológico para el control de la ira. Si fuese un caso donde se provocaron daños como consecuencia de la conducción irresponsable de un vehículo, bueno, pues quizás sea abstenerse de conducir vehículos. Muy bien, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca de los mecanismos de selectividad, soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Estamos con el licenciado Marco Antonio Valdés Corrales, secretario general de Acuerdos del Pleno y la Presidencia del Honorable Tribunal Superior de Justicia y secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado. Por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que nos llame, además de que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Muy bien, licenciado Valdés, nos comentaba antes de ir al corte sobre el acuerdo reparatorio, sus requisitos y sus condiciones. Si nos faltó algo en ese punto, me gustaría que continuara con él y también, aprovechando, nos dijera en qué momento se puede autorizar la suspensión condicional del proceso. Gracias compañera. Sí, entiendo del acuerdo reparatorio ya tocamos lo esencial. De la suspensión condicional, pues sí nos faltó algunas precisiones respecto de las condiciones. Estábamos con que la condición que va a imponer el juez pues va a depender mucho de la naturaleza o del tipo de delito por el que se impone la condición, ¿no? Si ese delito se cometió, decía, bajo el influjo del alcohol o la droga, pues quizá parte de las condiciones sea que yo me someta a un tratamiento de deshabituación o de desintoxicación, ¿no?
Si fue una agresión motivada por el manejo de la ira, pues un tratamiento psicológico para esa cuestión, ¿no? Si fue por conducir imprudentemente, pues está también la suspensión, la prohibición de manejar vehículos de motor, ¿no? Durante un tiempo, que puede ir, estas condiciones no necesariamente va a ser una sola, ¿no? Puede ser una combinación de 2 o 3 y por un tiempo determinado. Y se suspende. Así es. En esencia, la denominación de la figura de suspensión condicional, eso implica. El proceso queda suspendido. Pasaremos ahorita seguramente a hablar de las consecuencias de esta suspensión, pero es importante mencionar también que estas condiciones no pueden imponerse por un tiempo mínimo de 6 meses ni máximo de 3 años. Es decir, en ese rango, es decir, no se pueden imponer de manera indefinida, ni por un tiempo menor de 6 meses, ni mayor de 3 años. ¿Qué pasa cuando el imputado cumple ya con las condiciones impuestas y con el plan para la reparación del daño? Sí, se extingue la responsabilidad penal. Ok. Igual cuando incumple ambas cosas. Perdón, cuando cumple, se extingue. ¿Y cuando no cumple? Cuando no cumple, la consecuencia es similar a lo que sucede cuando uno no cumple un acuerdo reparatorio, ¿no? Se reanuda el proceso. Y se toman en cuenta pues los datos de prueba que se tenían y demás, sí se pueden utilizar al reanudarse el proceso. De hecho, se guardan los registros y demás. Si no se cumplió con la condición, pues esos registros se toman. De lo que sí prohíbe la ley. Han pasado 3 años, lo que es el límite máximo. Así es. Wow. Precisamente porque una de las consecuencias de la suspensión es que también interrumpe el tiempo para la prescripción del delito. Entonces es como si se detuviera el tiempo, ¿no? Para efectos de que esté computando el tiempo para la prescripción. Muy bien. Bien. Háblanos acerca del procedimiento abreviado. ¿Qué es esta figura, además de una forma de terminación, como ya lo decía, anticipada del proceso? ¿Es un juicio exprés? No es un juicio exprés. Eso es lo que pudiéramos puntualizar de entrada. No sé si hay oportunidad de regresarnos un poquito a la suspensión condicional, nada más para precisar algunos supuestos. Sí, claro. La suspensión condicional igual no procede en todos los delitos. Hay ciertos candados que también tienen que ver con estas cuestiones de evitar la llamada puerta giratoria, ¿no? Que estés una y otra vez recurriendo a estas figuras para evitar pues una acción penal más severa que pudiera concluir con la privación de la libertad. Aquí procede en delitos cuya pena o media aritmética no exceda de 5 años. Si la pena aritmética del delito por el que vas a celebrar la suspensión excede de esos 5 años, ya no puedes tener acceso a esta figura. Y otra condición muy importante es que ya hayan pasado 2 años a partir de que cumpliste con una suspensión condicional del proceso, o que hayan pasado 5 años a partir de que incumpliste con una suspensión condicional del proceso. Estos son otros candados adicionales que tiene el propio código para evitar el abuso en la aplicación de la figura. Muy bien. Entonces regresábamos retomando al procedimiento abreviado. La pregunta que habías hecho, Licenciada Livia. Sí, que nos hablaran sobre el procedimiento abreviado, sobre esta figura, y bueno, sabemos que es una forma de terminación anticipada del proceso, pero lo podemos llamar como si fuera un juicio exprés, algo muy rápido. ¿Cómo funciona? Es correcto, sí, puntualizamos que no es un juicio propiamente, ni tampoco es un juicio exprés o un procedimiento sumario como pudiera entenderse. La forma de terminación anticipada del proceso consistente en el procedimiento abreviado implica un acuerdo previo entre el Ministerio Público y el imputado. Quien lo puede ofrecer es el Ministerio Público. De hecho, es una herramienta también de política criminal muy similar a los criterios de oportunidad de los que hablábamos en la sesión pasada. Es decir, yo como imputado no puedo exigir que me apliquen un procedimiento abreviado. No es mi derecho. Es una facultad que tiene el Ministerio Público de ofrecerlo. ¿Y si no lo propone? No hay. Exacto. Si el Ministerio Público no lo propone, no se accede a esta figura. ¿Qué se requiere para que el Ministerio Público diga, en este caso voy a ofrecer un procedimiento abreviado? Bueno, se requiere en principio
que el imputado, el requisito, de todos los requisitos que establece la ley, el más importante es que el imputado prácticamente admita su responsabilidad en el hecho que se le imputa. Es decir, de ahí partimos. Obviamente debe de estar enterado el imputado de que tiene derecho a un juicio oral y sabiendo, informado de esta cuestión, que tiene que expresar su renuncia expresa a ese derecho y admitir su responsabilidad en el hecho. Entonces, en este caso, con los datos de prueba que tenga el Ministerio Público hasta ese momento y con esta declaración del imputado de que dice, sí, yo cometí ese hecho, pues el Ministerio Público puede proponer un procedimiento abreviado y ahorrarse toda la parte y toda la etapa de llegar a un juicio oral. Pero uno se pregunta, ¿qué ganaría el imputado al decir, sí, yo al aceptar el hecho, al aceptar su responsabilidad? Bueno, pues el principal beneficio para él es obtener una penalidad muy atenuada. Y no llevar todo el procedimiento, pues, o sea, que es más corto, pero de todos modos implica, ¿no?, llevar el juicio oral. Es correcto. Entonces, ese es el beneficio que obtiene el imputado. El Ministerio Público, por un lado, pues tampoco entra en todo un proceso de juicio oral. En términos generales, ¿eso es lo que se requiere, nada más? No, hay otros requisitos. Me gustaría que nos los compartieran. Prácticamente la misma Procuraduría, además de los requisitos que establece la ley, establece un protocolo para que sus ministerios públicos lleven a detalle la actuación al ofrecer un procedimiento abreviado, y es importante que sea autorizado por el subprocurador. Es decir, no el agente del Ministerio Público es quien decide, en este caso aplica un procedimiento abreviado, no, tiene que atender primero los lineamientos que emitió el procurador y después, en el caso concreto, obtener la autorización para ofrecerle a ese imputado un procedimiento abreviado. ¿Y qué ganaría el Ministerio Público? En este caso, ¿qué ganaría la víctima con ello? Ok, esto es muy importante porque esta es una de las características que mencionábamos que tienen todas estas salidas alternas de las que hablamos, incluyendo esta forma de terminación anticipada, es que va por delante la reparación del daño, que se garantice la reparación del daño. La víctima de entrada en el procedimiento abreviado, al igual que en las otras dos figuras que hablamos, la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio, lo que se privilegia es que ésta obtenga su reparación del daño. Muy bien. Y aquí estamos hablando ya de lo que es propiamente la persecución penal. Entonces, el Ministerio Público puede ganar en el sentido de decir, bueno, pues en lo que es el aparato de procuración de justicia, pues obtiene una sentencia más rápida. Hay otras diferencias esenciales entre esta figura y lo que es el juicio oral. El juicio oral, como sabemos, implica un debate donde se llevan a cabo el ofrecimiento y desahogo de pruebas, pues en una audiencia oral. En un procedimiento abreviado, como decíamos, no hay debate, no hay desahogo de pruebas. Es prácticamente lo que acordaron el Ministerio Público y el imputado, es como una especie de acuerdo de culpabilidad, donde ya llegan con esa penalidad atenuada para que el juez se limite a verificar que este procedimiento se encuentra dentro de los supuestos de procedencia que establece el Código y prácticamente aprobar ese procedimiento abreviado con la condición pues que se le repare o se garantice la reparación del daño a la víctima. Muy bien. Licenciado, a diferencia de las soluciones alternas de las que hablamos, ¿aplica para todos los delitos o también tiene restricciones? Eso es importante, porque tratándose de procedimiento abreviado no hay una restricción en cuanto al delito. Aplica para todos los delitos, desde los más leves, por así decirlo, hasta lo que pudiera ser un secuestro o un homicidio doloso. Nos comentaba, ahorita que estábamos comentando en relación al beneficio que tenía el imputado, ¿tiene algún otro beneficio el consentir que se le aplique el procedimiento abreviado, aparte de que se le atenúa la pena? No, básicamente ese es el beneficio. El Código establece dos supuestos inclusive para la reducción del beneficio, uno más benéfico todavía que el otro. Por ejemplo, cuando el imputado no ha sido antes condenado por otro delito doloso,
puede obtener una reducción de la pena hasta el 50% de la mínima. Y por regla general puede obtener, en el caso de los delitos dolosos, puede obtener hasta una reducción de 1/3 de la pena mínima que le corresponde. Siendo dolosos. Aún siendo dolosos. Wow. Y en el caso de los culposos, hasta una reducción de la mitad de la mínima. Licenciado, ¿qué cree? Se nos acabó el tiempo. Ok. Y tengo muchas dudas y muchas preguntas más. Ojalá que pronto nos acepte una invitación. No, con nos todo da gusto. cuenta y darle continuidad, porque sí nos hacen muchas preguntas en relación al sistema acusatorio oral. Muchas gracias por estar en nuestro programa, que nos haya acompañado, y ojalá nos veamos pronto en el programa Hablemos de Justicia. No, muchas gracias, al contrario. Bueno, muchas gracias, licenciado. Es un placer que nos haya acompañado, licenciado Marco Antonio Valdés Corrales, secretario general de Acuerdos del Pleno y la Presidencia y secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado. Gracias a ustedes que nos acompañaron en una semana más en su programa Hablemos de Justicia. Nos despedimos, no sin antes recordarles que nos sintonizamos el próximo miércoles en punto a las 6:30 de la tarde. Yo soy la licenciada Livia Vázquez. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, y les damos las gracias a los radioescuchas y a nuestro invitado especial de esta tarde. Gracias. Excelente tarde para todos. Hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.